Amén. Amén. Sea bienvenido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a este lugar. Sabemos que habita acá, pero es nuestra obligación decirle sea bienvenido Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa de Dios. Sean bienvenidos, sabemos pocos, pero habemos más de la promesa. Damos gracias a Dios por este buen momento, ¿verdad? Antes de empezar esta lección, les invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a ponerle al Señor este momento en sus manos para que sea el Espíritu Santo apoderándose de cada uno de nosotros para poder aprender de su palabra. Vamos a ponerle al Señor en sus manos para que Él tome el control. Amén. Padre Santo que estás en gloria, en esta hora, Señor, te doy gracias, Padre, por este buen momento, Dios mío, que me has permitido, Señor, estar frente ante mis hermanos, Dios mío, estar en tu casa de oración, para primero, Señor, para darte honra y para darte gloria, porque todo lo que aquí hagamos, Señor, es para tu honra y para tu gloria primero, Dios mío. Pero también, Padre Santo, estamos acá con el propósito, Señor, de cada día aprender de tu palabra, para grabarla en nuestras mentes y en nuestros corazones. Señor Jesús, en esta hora, por medio de tu Hijo amado, Señor, yo te pido que sea usted, Señor, ordenando al Espíritu Santo para que se apodere de mi persona, de mi mente, de mi corazón, para que sea usted, Espíritu Santo, guiándolo, Señor, con su sabiduría. Oh, Señor Jesús, tu palabra, yo te pido que ordenes al Espíritu Santo para que se apodere de cada uno de nuestros hermanos, de su mente y su corazón, para que esta palabra que vamos a estudiar, que sea entendida, Señor, que quede marcada en nuestros corazones, para bien nuestro y para tu honra, para tu gloria, Señor, para poder aplicarla cuando la necesitemos, Dios mío. Gracias te doy por este buen momento. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios por este buen momento que Dios nos ha permitido, ¿verdad?, venir a su casa para alabar su nombre en primer lugar, pero también para aprender de su palabra. Sabemos que la escuela bíblica es una fuente de aprendizaje para nosotros. Entonces, quizás por mucho tiempo que lleve el cristiano en el Evangelio, siempre va a ser útil y nunca va a terminar de aprender. El apóstol Pablo lo dijo que él nunca había pretendido haberlo alcanzado todo, ¿verdad? Y sabemos quién era él. Entonces, por eso nosotros pues venimos con esas mejores intenciones de aprender y de atesorarlo, ¿verdad? Hoy día tenemos la lección número 23. La lección número 23, hermanos, buscan en su expositor. El título de la lección se titula La sabiduría para la vida diaria. La sabiduría para la vida diaria. Sabemos que estamos hablando de Eclesiastés, del libro de Eclesiastés. Estamos viendo la unidad número 4, dentro de lo cual hemos visto nada más una lección. Esta viene siendo la tercera unidad, la tercera clase de la unidad 4. Pero la primera, ustedes saben que la pasamos por motivos ajenos, actividad que tuvimos. Entonces, solo se ha dado de la unidad 4 una lección, una clase. Esta es la segunda clase. Estamos hablando de Eclesiastés. Estamos hablando de la sabiduría que le fue dada a Salomón, este varón de Dios que Dios lo eligió como rey de Israel. Dice allá en Reyes, en Segunda de Reyes, allí nos habla, Segunda de Crónicas, nos habla en el capítulo 1 y el versículo 12, que dice que cuando Salomón fue ungido como rey, dice que Dios, él fue y se presentó dentro del lugar santo de bronce,
y dice que a donde había sido llevada el arca, dice del pacto, y dice que se le presentó Jehová y le dijo que le pidiese todo lo que él quisiera. Entonces dice que él le dijo que le pedía sabiduría y ciencia para poder tratar con el pueblo de Israel, con ese pueblo grandioso como el polvo de la tierra, dice, incontable, era un pueblo grande. Entonces dice que el Señor Jehová Dios le dijo que no le daría solo sabiduría ni ciencia, sino también le daría mucha riqueza que a nadie se las había dado, a ningún rey, ni que había pasado ni por venir, iban a tener eso que a Salomón le dio. Dentro de lo cual escribió este libro de Eclesiastés, y ustedes saben de que esta sabiduría fue escrita por un hombre, pero un hombre que Dios le dio esa sabiduría. Entonces en la actualidad, esta sabiduría que aquí está escrita y dentro de lo cual esta escuela bíblica que tenemos hoy día, vamos a comentar acerca de la vida diaria, que nosotros necesitamos sabiduría. Por eso dice acá, sabiduría para la vida diaria. O sea, estamos hablando que diariamente tenemos que caminar con la guianza de Dios, porque depende de eso. Entonces, Salomón escribió toda esto no es un manual. Esto es una palabra que sabemos que la aplicamos, y nosotros tenemos que estar claros, porque por allá afuera podrán decir que es un manual para la vida diaria, ¿verdad? Pero no es así. Esto es más que un manual para nosotros. Vamos a leer aquí la verdad central. La verdad central dice: la palabra de Dios nos guía a tomar decisiones sabias. Oiga lo que dice: la palabra de Dios nos guía a tomar decisiones sabias. El versículo clave. Bienvenido, pastor. Amén. Lo tenemos en Proverbios, capítulo 4, versículo 26 y 27. Dice así: examine la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Oiga qué bonito estos dos versículos que aparecen acá en el versículo clave. Hay una introducción acá que me llama la atención, y este expositor nos habla unas palabras bien claves, que si usted lee esta introducción, es una gran realidad de lo que aquí dice acerca de nosotros, refiriéndose a nosotros, para poder salir aún en un día común y corriente, para salir airosos, para salir victoriosos. La voy a leer, Dios la bendiga. Dice acá, escuche bien, dice: ¿cuántas decisiones toma usted cada día? ¿Cuántas decisiones toma usted cada día? Dice: si contáramos todas las decisiones de menor importancia, nos damos cuenta muy pronto de que no hay manera de calcular con precisión la cantidad de decisiones. No obstante, podemos medir la sabiduría de nuestras decisiones por las consecuencias que producen. Escucha bien lo que dice. Por ejemplo, una mala selección de palabras hechas en un instante podría significar serios problemas en nuestras relaciones. Está claro que necesitamos sabiduría, incluso para salir airosos de un día común y corriente. Esa sabiduría la encontramos en la palabra de Dios. Mire qué introducción más bonita. Esto es una gran realidad, porque hay veces de que en un ratito se puede echar a perder todo, ¿verdad? Porque nuestra boca, como puede decir una cosa para bien o la puede decir para mal. Entonces necesitamos esa sabiduría
Porque cuando estamos agarrados de la mano de Dios, vamos a ver las cosas espirituales. Entonces vamos a actuar de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Sabiduría divina. Sabiduría divina. Bien. Vamos a la base bíblica. Bonita la introducción que tiene acá, ¿verdad? La base bíblica, como dije, la tenemos en Eclesiastés 5, 10 y 14 y 10, 2 y 7 y 11, 1, 2, 4 y 6. Empezamos leyendo con la hermana Irma. Léalos por favor ahí, 3 versículos. Ok, amén. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que consumen. Qué bien pues tendrá sus sueños si no verlos con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Amén. Hermana Rosita, léalos del 13 hasta el 10, los otros dos. Hay un mal doloroso que ha visto debajo del sol las riquezas guardadas por su dueño para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Amén. Hermano Enrique, lea los otros 3 versículos. Amén. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. Amén. Hermano Rosalillo, léalo los otros 3. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Amén. Hermano Fredis, el 2 y el 4. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos, en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. Amén. El cual hace todas las cosas. Amén. Para que participe, hermano pastor, léalos el último ahí. ¿Usted lo tiene supositor o no, si no en la Biblia? En la Biblia. Eclesiastés 11, 6. 11, 6, ok. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Amén. Hemos leído la base bíblica, hermanos, dentro de lo cual aquí pues vamos a tratar de discernir esta clase, guiándolos por la base bíblica y lo que el expositor de este material los expone acá. Una gran realidad de una sabiduría que necesitamos para poder tener éxito en la vida, cuando digamos tener éxito en la vida mientras vivamos aquí en este mundo, porque sabemos que somos pasajeros, pero Dios con su sabiduría que le dio a sus personas elegidas,
los dejó aquí en la Biblia una palabra adecuada para que nosotros podamos llevar la rutina diaria y poder guiarnos y hacer las cosas como a Dios espera de nosotros, como a Dios le agrada, ¿verdad? Dentro de lo cual hemos visto esta base bíblica, como dije, ¿verdad? A lo mejor pues sabemos que el hermano Enrique siempre sube estos comentarios, estos videos, ¿verdad? Al internet, por el medio de internet. Entonces, si alguna persona pues le interesa, pone atención a esto que aquí hablamos, ojalá de que sea para bien a su vida. Y esto no importa solamente para las personas no es solo para las personas que somos cristianos. Esto es también para una persona que no es cristiana. Aquí hay un llamado, hay aquí estamos hablando de lo que Dios quiere de todo ser humano, ¿verdad? Dios quiere esto de todo ser humano, que tengamos una sabiduría de Él, no sabiduría de hombre. Pero para buscar esto, para obtener esto, hay que buscar de Dios. Y cuando nosotros buscamos de Dios y llegamos a los caminos del Señor, venimos y empezamos a entender esto. Y después estamos viviendo de acuerdo, como repito, a lo que Dios espera de nosotros. Tenemos aquí como punto número 1, la insatisfacción crónica. Así empieza el expositor hablándolos aquí de la insatisfacción crónica. El inútil afán, el punto 1. El punto número 1 dice, ¿verdad? El inútil afán. El inútil afán y la insatisfacción crónica. El inútil afán. ¿Por qué el inútil afán? Porque siempre los consume en la vida espiritual, los consume a una vida secular, donde quiere uno vivir solo metido en lo secular, siempre querer tener dinero para lograr los objetivos, y mientras no los logre uno, está buscando la forma cómo obtener aquel dinero para lograr el objetivo. Amén. El inútil afán también yo lo describo como la vida secular, las cosas materiales, muchas veces los quitan el tiempo para poderle dar a Dios lo que Él espera de nosotros. Amén. Entonces, el afán de la vida, por eso dice el inútil afán, ¿verdad? El afán de la vida es inútil porque al fin y al cabo esto se va a quedar. Y esto para nosotros es pasajero. Esto es vanidad de vanidades, amén, como lo describe el proverbista Salomón. Entonces este afán es el que nos quita el tiempo. Pero aquí en esta lección vamos a ver cómo poderlos guiar como cristianos y poder distribuir nuestro tiempo, poder distribuir nuestras finanzas, lo que Dios nos da, poder distribuir ¿cómo le digo? Quizás ser cautelosos en distribuir tiempo y finanzas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que la sabiduría de Dios quiere para nosotros? Esto empieza como con una pregunta, pero la voy a leer, ¿verdad? Dice así, la insatisfacción crónica, ya lo dijimos. ¿Cuál es la insatisfacción crónica? Es aquello que se vuelve crónico, que la persona entre más tiene, más quiere. Insaciable. Entonces cuando se llega a un término, de no saber manejar eso, quizás no importa que la persona sea cristiana, le va a dedicar más tiempo a lo pasajero, al afán diario, ¿verdad? Y se va a volver crónico. Entonces, de eso es lo que trata aquí el proverbista, de evitarlo. Amén. Bienvenida, hermana. Amén. ¿Cuál es el artículo más reciente que usted ha comprado después de haber ahorrado el dinero necesario? Así empieza, ¿verdad? Con la pregunta que dije. Por grande que sea la impresión
inicial de que necesitamos comprar algo, pronto descubrimos que la satisfacción de tenerlo es muy efímera. Esta palabra significa pasajero. Esta palabra significa que es algo pasajero, por eso dice así. Entonces nos fijamos la meta de tener otra cosa. Los comerciantes están muy conscientes de nuestra insaciable hambre de gangas y hacen cuanto puedan para aumentar sus ventas por medio de una publicidad que despierte ese interés. O sea, aquí el expositor lo pone que hay veces de que la persona tiene momentáneamente una ansiedad de comprar un artículo, ha ahorrado para comprarse algo, pero intenciones que tiene de comprarse eso rápido desaparecen. Entonces lo busca, quizás no lo encuentra, pero de presto los comerciantes hacen cuanto sea necesario para atraparnos, para que caigamos. Tal vez vamos por un artículo, pero no lo encontramos, entonces agarramos otro, ¿verdad? Entonces aquí lo viene hablando y nos dice esto. También descubrimos cuán rápido estas desaparecen. El autor de Eclesiastés describe observaciones de doble filo respecto a nuestra capacidad de contentamiento. En primer lugar, debido a nuestra naturaleza humana, buscamos constantemente más y más cosas materiales, ¿verdad? Entonces dice acá, ya viene lo de Eclesiastés 10. Además, cuanto más evidentes sean nuestras riquezas, tanto más despierta la codicia de personas que se sienten muy complacidas de ayudarnos a gastar todo cuanto podamos. Oiga qué cosa, lo que acabo de explicar. Nosotros vamos por un artículo, pero no lo encontramos. Entonces el comerciante, ese es el trabajo de él. Viene y inteligentemente empieza a convencerlo. ¿Y por qué? Porque se ha dado cuenta que usted trae intenciones de gastar, ¿verdad? Entonces le ofrecen una cosa, le ofrecen otra, y la cosa es de que usted caiga, de que el ser humano caiga, y cuando acuerda está atrapado. Quizás momentáneamente hacemos negocios que no llevan la dirección de Dios, y por eso después en un futuro los vemos fracasados. Por eso muchas veces yo conozco personas que en el último les ha tocado declararse en bancarrota. ¿Por qué? Porque no somos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Entonces el expositor acá, el proverbista escribió esto, ¿verdad? Pero el expositor nos agrega y nos ilustra cómo nosotros podemos ubicarlos y cómo ser sabios con la sabiduría divina para no caer en las tentaciones que hay de los seres humanos que están expertos a atraparlos a nosotros. Entonces aquí vamos a seguir leyendo para entenderlo, ¿verdad? Dice acá, esta falta de satisfacción, cuando alcanza su expresión máxima, se convierte en una preocupación nociva. Oiga eso, cuando la persona anda tras de algo y ya se volvió adicto, entonces ya eso ya es un problema. No tiene la persona control de esto y después vienen las consecuencias. Mira lo que dice acá. Dice el versículo 12. Las grandes riquezas
a pesar de las esperanzas mal dirigidas de los que tienen menos, no son fuente de paz. Al contrario, la persona rica constantemente lucha con la preocupación por las posesiones que puede perder. En cambio, el trabajador que recibe suficiente para recibir las para cubrir las necesidades básicas de la vida, puede disfrutar su descanso al llegar la noche después de un largo día. ¿Verdad? En otras palabras, aquí sabemos de que de lo que se está hablando es de la insatisfacción. Entonces, cuando nosotros tenemos control de eso y sabemos administrar lo que Dios nos da, entonces nosotros vivimos contentos con lo que Dios da. No vamos a ser conformistas, pero vivimos contentos con lo que Dios nos da, porque al fin y al cabo todo lo material se va a quedar. Entonces los ricos poseen mucho dinero, pero ellos están con esa mentalidad que no pueden descansar ni siquiera cuando van a su reposo. En cambio nosotros, con lo que Dios nos da, después de un día de trabajo, dice acá que podemos disfrutar tranquilo de ese descanso, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. El inciso B, la pérdida del legado. El legado. Eclesiastés 5, 13 y 17. Siempre hablando de las riquezas y siempre hablando del inútil afán, de la insatisfacción. ¿Por qué razón? Porque hay personas que solo piensan en lo material. Tal vez tienen sus hijos, ¿verdad? Entonces ya no trabajan por ellos, sino que trabajan, dicen, por sus hijos, pero tampoco le dedican tiempo. Entonces acumulan riquezas. Y cuando estas personas acumulan riquezas y no hay garantía de que cuando heredan eso vaya a seguir igual. Por eso habla de aquí de legado. Dice acá, no siempre la adquisición de riquezas es una empresa egoísta. Los padres quieren atender a las necesidades de sus hijos. Con todo, hay quienes trabajan tan enfocados en su profesión que les dan poco tiempo y energía para invertir en los hijos, que supuestamente heredarán todo aquello que les costó tanto, dice, tanto trabajo, proveer. Lo que es aún peor, la herencia puede desaparecer si las circunstancias cambian. Claro que sí, porque la persona se puede esforzar en hacer todo lo que sea y se lo puede dejar a su hijo, ¿verdad? Se pudo dedicar a eso, pero no le da garantía de que su hijo vaya a pensar igual. Su hijo puede pensar diferente y esa riqueza la va a mal invertir y la va a desaparecer. Entonces esa persona que construyó ese castillo solo se llevó el trabajo. Por eso dice que no hay garantía, ¿verdad? Entonces dice acá, el Eclesiastés nos advierte que no acumulemos riquezas, escucha bien, ni pongamos demasiada fe en un legado material. O sea, esto es con nosotros, ¿verdad? Que no acumulemos riquezas, ni pongamos mucha fe en un legado material. El autor del Eclesiastés dice, observa también cómo la lucha por adquirir posesiones materiales pueden ser causa de frustración, enojo o incluso destrucción. Imagínense hasta dónde lo lleva el afán, hasta dónde lo lleva el dinero. Se trastorna la mente. Se trastorna la mente del ser humano. Pero si nosotros utilizamos la sabiduría de Dios, vamos a actuar diferente y no vamos a llegar a eso. Dios no va a permitir, al contrario. Más adelante vamos a poder ver cómo Dios bendice a sus hijos y qué es lo que Él espera de nosotros.
y cómo, siendo buenos administradores, vamos a poder entender qué es lo que tenemos que hacer con nuestros bienes. Ahí vamos a ver adelante con el desarrollo de la clase, lo que Dios espera de nosotros y lo que nosotros estamos supuestos a hacer como cristianos. Porque al fin y al cabo, todo esto se va a quedar. Dice acá, nada de lo que una persona obtenga con todos sus esfuerzos irá con ellos cuando muera. Y no hay garantía alguna de que perdure. Aquello que queda atrás como herencia para otros. Si esto es todo lo que la vida le puede ofrecer al ser humano, realmente es un gran mal para la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Pero nosotros no, porque el Señor dejó vamos a decir, repito, no un manual, sino dejó lo que el cristiano tiene que hacer para tener éxito. Si ya nosotros, el ser humano, no entendemos esto y no lo aplicamos, ya eso ya es individual, ¿verdad? Pero sí, no hay excusa, porque aquí lo tenemos, ¿verdad? Hay una pregunta. ¿Cuál es la respuesta a las hostilidades de andar siempre en búsqueda de posesiones? Oiga esta. ¿Cuál es la respuesta a las hostilidades de andar siempre en búsqueda de posesiones? ¿Alguien que quiera participar a esta pregunta? Hermano Rosalío, usted explíqueme algo ahí acerca de esta pregunta para que participemos. La palabra futilidad no la entiendo bien yo. La palabra futilidad se traduce, es una palabra latina que se traduce a cosas poco importancia, a algo de poca importancia. Esa es la palabra futilidad, a algo que no tiene importancia. O sea, por eso venimos hablando de las cosas pasajeras, que todo lo que un ser humano obtenga no se lo va a poder llevar a la tumba. Esto va a quedar acá. Entonces esto es pasajero, ¿verdad? La vida de nosotros es pasajera, pero también las cosas, yo puedo tener un carro ahora, mañana lo choco, ya no lo tengo, ¿verdad? Entonces a eso va la palabra futilidad. Futilidad, ajá. Okay. Sí, pero permítame, hermanito, esto lo entendemos ya cuando estamos en Cristo. Amén. Porque en el mundo, pues, el obtener es la felicidad. Y por eso los padres llenan a los hijos de mejores cosas, de cosas solo de marcas y cosas, porque creen ellos que ahí están llenando de amor. Amén. Ese es el amor, esa es la felicidad. Usted no ve en Navidad cómo se regalan los mejores regalos, las mejores cosas, y no les importa llenar sus tarjetas de crédito. Amén. Hasta, porque según ellos esa es la felicidad, pero cuando llega la realidad de que ese vacío siempre está ahí, porque no ha llegado Cristo a su corazón, y nuestra felicidad y este convencimiento lo tenemos cuando ya estamos en Cristo. Y entonces ya todo lo tenemos, porque por ejemplo le voy a hablar por mí. Yo tuve un tiempo que iba a las tiendas y nunca salía de una tienda y no era con 2 y 3 paquetes. ¿Y para qué, hermano? Para guardar en el closet. Ahí, miren. Ajá, pero cuando ya vine a Cristo, bendito y alabado sea el Señor, que mire una terapia que me funcionó, yo no necesito eso, ya todo lo tengo. Amén. Y ya no boto dinero porque ya me llena el Señor a mí. Amén. Ya no es lo material. Entonces, agregando a esto, es una gran realidad, porque esta lección de eso se trata, de guiarlos a nosotros como cristianos. Porque no vayamos a pensar que solo aceptamos a Cristo y ya nosotros vamos a ejecutar todo lo que hay ahí. No, esto es un proceso. Entonces nosotros necesitamos aprender, ¿verdad? Y nosotros, por eso está aquí la guía, para guiarlos. Entonces Dios, es verdad, cuando ya venimos a los caminos del Señor, nosotros estamos obligados a que tengamos rotundamente un cambio.
Entonces, ¿por qué? Porque Dios va a esperar de nosotros algo diferente. Entonces, si nosotros actuamos de esa manera, como la hermana dice, ya no vamos a hacer así. Entonces, nuestras bendiciones que Dios nos da, los van a servir incluso para ayudar a otros, que más adelante aquí lo vamos a ver. Dígame, hermano Rosalío. Sí, la respuesta de esta pregunta está en el versículo 2, donde dice, dulce es el sueño del trabajador, como mucho, como poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Sí. Entonces yo, ¿para qué me voy a esforzar a tener tantas cosas si me va a ser de molestia en el futuro al tener tanta riqueza? Mejor vivo como estoy, así trabajando para el día, que me cuesto en mi camita a dormir y no siento toda la noche y duermo como un bebé en la cama, sin tener problema de que me va a llegar el ladrón a robarme mis posesiones. O sea, y también si sabemos conscientemente que no podemos llevarlos nada cuando los muramos, exacto, entonces todo eso es vanidad de vanidades, eso va a quedar acá. Exacto. Entonces, pero ahora bien, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, nosotros vamos a saber invertir todo esto, porque no podemos ser egoístas, que lo que tengamos nosotros va a ser solo para mí y solo para suplir mis propias necesidades, sino que aquí, como les dije, voy a leerla. Si dice, si no podemos llevarnos nada de esto, de este mundo, cuando muramos, lo sabio sería que identifiquemos aquellas cosas que tienen valor eterno. Ahí es donde viene la verdadera respuesta. Si todas estas cosas no tienen valor eterno, entonces, pero sí los quitan el tiempo. Sí. ¿Verdad? Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser sabios, ¿verdad? Pedirle esa sabiduría y decirle al Señor que si no ha abierto puertas, que las abra para poder ejecutar esto. ¿Por qué razón? Porque si no los vamos a llevar nada cuando muramos y el tiempo lo estamos perdiendo, tenemos que ser sabios en aprovechar el tiempo y buscar más las cosas espirituales. Amén. ¿Verdad? Porque estas cosas materiales se van a quedar. Entonces dice acá, si una perspectiva eterna, nuestro único marco de referencia, dice, son las interminables restos, luchas y la fatal falta de satisfacción de esta vida, así como un enfoque de esta breve enseñanza es la vanidad, simplemente acumular posiciones materiales. El mensaje general de las Escrituras es que Dios quiere bendecir a sus hijos y guiarlos en el sabio uso de las posesiones. ¿Vio lo que dice acá? Más importante es aún que Dios nos da sabiduría para identificar las verdaderas prioridades de la vida, lo que acabo de decir. Establecer metas que tengan una importancia eterna. Oiga qué bonito. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Bueno, hemos visto el punto número 1. Vamos a pasar de inmediato al punto número 2 para poder hablar un poquito del 2 y del 3, ¿verdad? Porque ya vimos acá lo que es el punto número 1 y el punto número 2. Dice acá, las decisiones sabias. Las decisiones y sus consecuencias. Oiga eso, cada decisión que nosotros tomamos van a tener consecuencias. Para bien o para mal. Cada decisión que nosotros tomamos tiene consecuencias. Entonces, por lo tanto, tendremos que ser cautelosos, sabios en la sabiduría de Dios. Eclesiastés 10, ¿verdad? Lo que vimos ahí. No es un manual de los pasos a dar para tener buen éxito en la vida. El autor más bien presenta algunos principios generales que apuntan a la felicidad, la realización y la influencia eficaz que
ejercemos. Dice, unas cuantas malas decisiones pueden arruinar todo lo que se ha alcanzado después de haber tomado muchas buenas decisiones. Estas pequeñas necedades son como las moscas muertas que echan a perder un perfume o un ungüento. Mire qué cosas. Nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. Los pueden edificar como los pueden destruir. Porque una mala decisión que se tome va a traer consecuencias graves. Ya sea por una mala expresión, ya sea en un momento quizás que perdió el control, habló cuantas cosas fuera de lo que tenía que hablar y echó a perder todo, porque de eso se trata, de eso nos está advirtiendo, de las decisiones. Entonces, nosotros somos responsables de utilizar, de pedirle primero al Señor que nos dé esa sabiduría para poder actuar en el momento indicado, para poder discernir cuándo tenemos que hablar y cuándo tenemos que callar. Cuándo, ¿cómo le digo? Porque vamos a seguir leyendo para poderlo entender. Dice, ¿qué ejemplos de este principio puede citar? No tenemos que ir muy lejos en las noticias para encontrar figuras públicas que han caído en desgracia por causa de una mala decisión. Esto ha bastado para arruinar años de buen éxito y respeto. Piense en un matrimonio que se deshace porque uno de los cónyuges cede a la tentación. Tal vez nosotros mismos podemos identificar pequeñas decisiones nuestras que han tenido grandes efectos y nos causó mucho sufrimiento. Para contrarrestar el peligro y el alto precio de un pecado del momento, el autor de Eclesiastés indica que el principio recto de nuestra vida debe ser la sabiduría que viene de Dios. Oiga eso. Si nosotros utilizamos un principio recto y nosotros tenemos una sabiduría que Dios nos ha dado, nosotros vamos a saber actuar, como dije al principio, porque nuestras decisiones, de nosotros va a depender que nuestras decisiones sea para bien o para mal, sea éxito o fracaso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que aquí nos trata de explicar. El versículo número 2 dice acá, esto es el corazón del sabio que está a la mano derecha. Mire cómo los compara. El corazón sabio está a la mano derecha, pero no el necio. El necio va a la izquierda, que es lo contrario del corazón del necio, a su mano izquierda. Esta figura, dice, de estilo no tiene como fin humillar a los zurdos, nada que ver con eso. Es más bien una simple metáfora que muestra que nuestra dirección, el buen rumbo que toma la vida de la persona que usa la sabiduría de Dios. Dice, será fácil de discernir el comportamiento con la vida de una persona que se ha seguido un patrón de decisiones pocas sabias. Es verdad, porque cuando actuamos con nuestra propia inteligencia humana y que muchas veces el ser humano se considera que todo lo sabe y actúa por sus propias condiciones, entonces por su inteligencia humana se sabe que va a ser un fracaso. Pero cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, no vamos a actuar así. Dice que la sabiduría del sabio está a la mano derecha. Entonces cuando nosotros los conducimos de esa manera, que es la que Dios espera de nosotros, vamos a ser exitosos. Dice acá, una pregunta, ¿qué recursos puede ayudar a los creyentes a desarrollar un corazón derecho o recto? Hermana Marixa, ayúdenos con esta pregunta.
¿Qué recurso nos puede ayudar a los creyentes a desarrollar un corazón recto o derecho? Para que todos participemos, hermanos, y para que compartamos la lección, porque de eso se trata, de aprender como le digo, usted puede pensar de una forma, yo pienso de otra, y todos colaboramos, y todos somos partícipes, y todos aprendemos. Aquí dice que la piedad puede ayudar mucho al ser humano, o sea, el saber compartir. Si Dios le da a uno es para ser sabio y compartir con aquel que no tiene. Amén. Ayudar Sí. al ser humano. Amén. Va a ayudar Es una de las también. es una de las cosas que se nos exige, ¿verdad? Entonces que una persona, nosotros como que debe ayudar cristianos, al débil. O sí. sea, si usted está en mejor condición, ayude a aquel que está necesitado. amén. Eso lo va a ayudar a crecer. Si algo otra persona, dígame, hermano Freddy. Sí, las escrituras siempre nos exhorta que vivamos una vida, que sigamos las instrucciones que el Señor nos ha dejado, que es la palabra, dejarnos que Él gobierne nuestra vida, que nos guíe. Entonces Él nunca nos va a llevar a fracaso. Lo que nos lleva al fracaso ya sabemos nosotros que son las malas decisiones, y eso trae consecuencias que más tarde las pagamos. Sí, amén. Para un corazón recto, dice, derecho o recto, que nos puede ayudar, ¿verdad? La oración, el estudio de la palabra, todas las disciplinas que nosotros ejercemos, eso los ayuda a poder llevar un corazón recto, ¿verdad? Y derecho. Todas las disciplinas a ejecutar que la Biblia nos enseña, esas disciplinas nos ayudan a nosotros como cristianos a llevar un corazón recto o derecho. ¿Por qué? Porque esto no los va a dejar desviarlos, esto no los va a dejar en el momento que lo necesitemos. Nosotros vamos a, encima de que tenemos al Espíritu Santo que los redarguye cuando el ser humano va a hacer algo malo, también vamos a tener esto en nuestra mente y va a decir, esto no lo puedo hacer yo porque me es prohibido, la palabra me lo dice en tal sitio, ¿verdad? Por eso aquí mismo está, dice acá el expositor de esto, dice la oración, el estudio bíblico, dice la comunicación con los demás hermanos, la adoración colectiva, son las disciplinas espirituales, ¿verdad? Pedirle la dirección al Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas? Dice, debemos ser sabios en nuestra relación con las personas. El versículo 4 señala sabia manera de responder cuando tenemos un conflicto con las autoridades. Aquí nos explica, nos exhorta incluso a cómo comportarnos allá afuera. Porque imagínense que nosotros tenemos que someterlo a las autoridades. Y si las autoridades los para por ahí, que no estamos exentos de eso, nosotros tenemos que ser sabios, los manda aquí a cómo contestar. Porque una respuesta mal dada va a traer consecuencias, ¿verdad? Dice que las autoridades de naturaleza no los miran bien, o sea, los líderes no los miran con buenos ojos, van a actuar por la ley. Entonces, si la persona es altiva, se va a exaltar y va a contestar mal, y eso no va a ayudar, eso más bien lo va a perjudicar. Eso es lo que aquí está diciendo, ¿verdad? Pero lo más lindo que tiene esta lección, todo está bonito, pero lo más lindo que tiene es cómo nosotros tenemos que identificar las cosas de mayor importancia para nosotros, que es lo que vamos peleando, es la batalla que vamos peleando, son las cosas eternas. Todo lo que tenemos acá, dígame, hermano. No, es que yo espero.
Aquí en Jeremías hay un texto que dice, Dios los bendiga. Amén. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Ves que el Señor sabe los pensamientos, ¿verdad? Pero también sabe que si los pensamientos son malos, pues Él no va a actuar. Pero sin embargo dice que tengan buenos pensamientos para que podáis recibir lo que Él nos va a dar. Amén. Que el Sí. Señor nos bendiga. Amén, amén. Sí, una aportación. Y esto Porque, es en Jeremías 29:11. sí. Yo miré así la Biblia, yo lo tenía marcado. Sí, porque cuando nosotros como cristianos ejercemos la sabiduría divina, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a saber actuar, nosotros vamos a saber comportarlos, nosotros vamos a saber responder en ciertas circunstancias. Incluso acá menciona de que nuestras palabras deben de ser con gracia, ¿verdad? No ser altivo. Pero esto, como dije al principio, muchas veces nosotros venimos sin saber nada. Entonces aquí mismo aquí lo dice, conforme crezca en sabiduría y en madurez que viene de Dios, fíjense, estaremos mejor preparados para enfrentar a las injusticias de la vida y las fallas humanas. O sea, lo que repito, lo que dije, que muchas veces venimos nosotros, ¿verdad? Y no sabemos. Pero para esto está la disciplina espiritual. Porque conforme nos vamos metiendo a aprender de la palabra de Dios y a ejercer esta sabiduría que Dios nos ha dejado, vamos a ser más exitosos, vamos a tener nosotros éxito en la vida. Vamos a ver aquí, hermanos, ya vimos el poquito del punto número 2, pero vamos a ver el punto número 3, porque aquí está bien importante, en el punto número 3, porque aquí viene en conclusión acerca del trabajo de nosotros. El trabajo productivo. Trabaje sabiamente, porque de eso se trata la lección. De que nosotros empezó hablando ahí del inútil afán, ¿verdad? En el punto número 1. Entonces, aquí ya nos viene guiando al trabajo productivo. El trabajo productivo, trabaje sabiamente. Eclesiastés 11, 1 y 2. Dice aquí, ¿qué significa echa tu pan sobre las aguas? Aquí va a venir todo esto con cómo distribuir lo que Dios nos da a nosotros. Cómo ser buenos administradores, cómo distribuir lo que Dios nos da a nosotros. Este versículo, dentro de lo cual hay eruditos que lo disciernen de dos maneras. Dice acá, ¿qué significa echa tu pan sobre las aguas? Pastor, háblenos un poquito usted de este versículo. ¿Qué significa echa tu pan sobre las aguas? Se lo voy a leer, pastor. Dice acá, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Oiga qué bonito. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Le hace el contexto. Sí, el contexto dice así. Escuche lo que dice. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra.
¿A qué nos manda este versículo, pastor? Ese versículo tiene mucho de qué hablar, hermano, porque si leemos nosotros Eclesiastés 11, ¿verdad? Sí. Vamos a ver lo que dice Eclesiastés 11. El versículo que está leyendo es El 1, pastor. El 1. 11:1. 11, 1 y 2. Dice acá, pero el 1 es el que dice, echa tu pan sobre las aguas. lo mejor que el hombre natural puede alcanzar, y eso es preservar, porque dice, echa tu pan, dice, acuérdate de el 11, Sí. dice, echa tu pan sobre las aguas, y dice, cuarta parte, esta es la cuarta parte del mensaje de Eclesiastés, echa, cuarta parte, lo mejor que el hombre natural puede alcanzar, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Amén. Ese es cuando usted hace bien. Cuando usted hace bien. El que hace bien, bien recibe. Y el que hace mal, mal recibe. Amén. Eclesiastés se refiere a eso. Y luego dice, el corazón del sabio es... A la derecha. Sí, está a la derecha, eso ya lo dice usted, Sí, ¿verdad? eso ya lo Reparte vimos. a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Eso quiere decir, hermano, hay que hacer amistad. Hay que hacer amistad y unidad. Hay que sembrar. Hay que sembrar. El que siembra, pues, espiritual, segará material. Y el que siembra material, segará espiritual. Amén. Voy a leer acá lo que el expositor dice. Los traductores difieren en cuanto a la interpretación del versículo número 1. Algunos piensan que es un llamado a la generosidad. Dice que se explica con la acción de esparcir semilla sobre los campos que ha sido inundados. Oiga bien lo que dice. Para la siembra, aunque estamos echando algo de valor, la cosecha que esperamos supera la inversión. Otros, dice, traductores, ven el pasaje como un llamado a la sabia inversión. Debemos ser como el mercader, que usa sus recursos con cuidado y prudencia para obtener una buena ganancia de la inversión. Tal ganancia podría ser mucho útil en tiempos difíciles. Ok, aquí Ahí hay dos versiones. hay dos versiones. Entonces ¿verdad? nosotros vamos a ver qué versión es la que vamos Exacto. a... Ajá. Eso es lo que yo quería entrar. Pero lo que yo veo en esto, pastor, lo que yo veo en esto, porque la lección los lleva a saber invertir. La lección los trae de un principio a que seamos buenos administradores de lo que Dios nos da. Ahora bien, yo esto lo entiendo como que aquí nos está haciendo un llamado. Para empezar, viene desarrollándose la lección diciendo de que seamos buenos administradores, que invertamos más en lo espiritual. Entonces, si Dios nos da a nosotros riquezas, vamos a decir, entonces nosotros no podemos acumularlas. Y si no tenemos riquezas en cantidad, pero sí tenemos lo necesario que Dios nos da, y nos ha dado eso no solo para nosotros, sino que los ha dado para que también distribuyamos a los necesitados, porque aquí más adelantito lo viene diciendo. Voy a leer lo que dice abajo acá. Dice, porque habla hasta de las ofrendas. Entonces, cuando nosotros somos generosos, Dios nos va a recompensar, ¿verdad? ¿De qué manera, dice, esto se aplica hoy a la vida cristiana? Dice, al considerarse los recursos que tenemos, nuestra naturaleza humana muchas veces nos dice que no son suficientes para ayudar a otros. Esta es la constante lucha respecto al contentamiento y a la satisfacción en la vida que esta
en Eclesiastés 10, ¿verdad? De lo que nos explicaba el autor acá, que de la insatisfacción que el ser humano siempre tiene, que nunca está contento con lo que tiene y quiere más, ¿verdad? Pero no da. Dice, el autor constantemente nos recuerda que muchos de los que el ser humano hace en la vida no tienen sentido alguno, porque no tiene como fin la búsqueda de Dios. Debemos dedicarnos a aquellas actividades que nos ayudan a nosotros y también a otros a conocer mejor al Señor. Esto significa que debemos preguntarnos con qué fin invertimos nuestros recursos. Pero ahí habla tiene dos parámetros, el que es natural y el que es espiritual. Si nosotros somos buenos administradores, ¿en cuál queremos invertir? Amén. Si somos buenos administradores, vamos a invertir en el que es espiritual, en el que nosotros vamos a repartir la palabra, repartir cuántas cositas podemos servir a la iglesia. A la iglesia. Pero cuando los habla de negocio, está hablando lo natural. Que aún en lo natural reparte, pero reparte con algo que quiere recibir. Y nosotros repartimos algo que no queremos recibir del adversario. Lo vamos a recibir de parte de Dios. Pero acuérdese que en este andar, pues nosotros somos pobres. Claro. Nosotros tal vez no tenemos grandes riquezas, pero dentro del ámbito cristiano hay personas que poseen posesiones grandes. Entonces, pienso yo de que aquí los hace un llamado a no acumular riquezas, a lo que tengamos, que seamos... Ahí habla, como le digo, de las dos cosas, el hombre que tiene riqueza y el hombre que tiene riqueza, porque usted es rico y de lo que tiene da. Claro. ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Cuál es la riqueza suya? Espiritual. Lo espiritual. La palabra, lo espiritual. De eso tiene que dar. Pero en cambio es rico el que acumula aquí en la tierra. Sí. Para su vejez, para su muerte. Eclesiastés dice que eso es vanidad de vanidad. Vanidad de vanidad. Exacto. Porque como acá de lo que se trata desde un principio es de guiarnos a decisiones sabias a nosotros, ¿verdad? La sabiduría. La sabiduría de Dios. Eso. Entonces, todas estas cosas, en conclusión, si nosotros las aplicamos, vamos a ser victoriosos, porque vamos a hacer tesoros en el cielo, ¿verdad? En el cielo. Amén. Amén. Voy a seguir leyendo. Dice acá. Dice, acá, el actor constantemente nos acuerda que muchos de los que el ser humano hace en la vida no tiene sentido alguno, porque no tiene como fin la búsqueda de Dios. Ya lo leímos esto. Debemos dedicarnos a aquellas actividades que nos ayuden a nosotros y también a otros a conocer mejor al Señor. Esto significa que debemos preguntarnos con qué fin invertimos nuestros recursos. Si es solo para satisfacer nuestras necesidades y nuestros antojos, nuestras motivaciones, no es buena. Los recursos que en su bondad Dios nos ha dado para nuestras necesidades, primeramente debemos devolverlo a Él para que los use. Ahí es donde viene, mire. Primeramente nosotros tenemos que devolver estos recursos al Señor. ¿Y cómo los vamos a devolver? Aunque no seamos ricos, yo estoy supuesto a pagar mi diezmo, porque Dios me dio, me ha dado a mí esos recursos, ¿verdad? Pero yo estoy supuesto a devolverle a Él lo que Él me ha dado. Entonces aquí se está refiriendo, hablando hasta de las ofrendas. Y entonces no necesariamente yo tengo que ser rico, pero sí Dios me da un sostén, Dios me ha dado un trabajo, Dios me ha dado
el entendimiento para poder entender esta palabra y hacer lo que a Él le agrada, lo que Él espera de nosotros. Entonces, muchas veces como cristianos nosotros decimos, bueno, no me alcanza el dinero, yo no puedo, ¿verdad? O no sé, incluso dice, yo no sé para qué lo van a ocupar. Yo no sé, el dinero va a ser mal invertido. Pero aquí no nos habla nada de eso. Dios no espera eso de nosotros. Dios nos ha bendecido con nuestros recursos. A pesar de que tal vez yo gano mal, yo no gano bien, un ejemplo. Pero de lo poquito que gano, yo estoy supuesto a darle al Señor lo que me corresponde, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque allí estoy siendo yo buen administrador y le estoy devolviendo de lo que Él me ha dado. Entonces, incluso acá habla de las ofrendas. Dice acá, una pregunta. ¿Cómo se puede aplicar Eclesiastés 11, 1 y 2 a las ofrendas? Alguien que quiera contestar esta pregunta. Hermana Carlita, le vamos a dar la oportunidad a usted. ¿Cómo se puede aplicar Eclesiastés 11 y 1 a las ofrendas? ¿Qué dice ahí? Dice acá, fácil, hermano. Ese texto casi se parece con el que dice que no hay que acumular tesoros en el cielo. Para que participemos, eso mismo, eso mismo. Se la voy a leer, hermana Carlita. Dice aquí, como el sabio inversionista, debemos buscar con cuidado la sabiduría de Dios respecto a quien Él quiere que demos nuestros recursos. Oiga eso, podríamos sentir temor de lo que nos pudiera suceder si damos para ayudar a otros. Bienvenido, hermano. Podríamos sentir temor, dice, si damos para ayudar a otros. Sin embargo, Dios ha prometido proveer para nuestras necesidades si nosotros ayudamos a los demás en sus necesidades. Oiga eso, qué bonito. O sea, nosotros estamos supuestos a ayudar al necesitado, ¿verdad? Aquí dice que debemos de ayudar, ¿verdad? Aunque es incondicional, porque si yo voy a ofrendar, yo voy a ayudar, yo lo voy a hacer con mi corazón abierto, sin esperar a cambio. Pero Dios no se va a quedar no se queda con nada. Tenemos promesa. Dios bendice al dador alegre. Entonces Dios le va a recompensar eso, ¿verdad? Aunque aquí lo está diciendo, que a veces podríamos quizás sentirlos, ¿cómo se dice? Con temor de ayudar, ¿verdad? Pero, porque como dije al principio, a veces no sabemos en qué va a ser invertido esto. Pero el Señor nos da la sabiduría y nos manda a ayudar. El inciso B dice acá, confíe en Dios, Eclesiastés 11, 3 y 6. Con mucha frecuencia dejamos que nuestra incapacidad de controlar nuestra vida produzca en nosotros una sensación de pesimismo. La palabra de Dios nos recuerda que debemos reconocer la soberanía de Dios. Debemos confiarle nuestra vida y reconocer sus buenas obras a nuestro favor, aún en medio de las dificultades.
Dice acá Eclesiastés 11:3. Usa la imagen de una nube de lluvia para recordarnos que nuestra respuesta ante la vida no puede ser descuidadamente negativa, ni debemos dejar que nuestra vida la dicten las circunstancias imprevistas. Tenemos que actuar, ¿verdad? No podemos esperar, tenemos que actuar. Dice aquí, como las decisiones en que podría, como la dirección en que podría caer un árbol, el hecho de que no podamos determinar todo lo que sucederá, no nos libra de la responsabilidad de actuar. Oiga eso. O sea, estamos llamados a actuar, porque aquí viene hablando como de algo que quizás a veces tenemos temor de ofrendar, de colaborar, de ayudar al necesitado. Tenemos que actuar, tenemos que hacerlo, no tenemos que esperar el momento ideal. Tenemos que actuar. Dice aquí, no debemos pasar la vida esperando indefinidamente a que llegue el momento perfecto de hacer algo, lo que acabo de decir. Más bien debemos reconocer fielmente a Dios, conscientes de que sus caminos están por encima de nuestra capacidad de comprensión. Cuando confiamos en Dios, podemos trabajar diligentemente y estar seguros de que Él producirá los mejores resultados posibles cuando llegue su tiempo. La ilustración agrícola del versículo 6 aquí nos muestra, ¿verdad?, que cuando nosotros confiamos en el Señor, entonces nosotros vamos a desarrollar, vamos a decir, ese corazón abierto de ayudar, no por lo que vayamos a esperar a cambio de eso, sino por lo que confiamos en Dios, por lo que Él nos explica aquí el expositor de este material, que confiemos en Dios, que si nosotros ayudamos, ¿verdad?, ya sea como dije ahí, con nuestros diezmos, con las ofrendas al necesitado, entonces no tenemos que esperar a cambio, ¿verdad? Pero tenemos que confiar que le servimos a un Dios verdadero, que nosotros hacemos lo que Dios espera de nosotros, y por lo tanto, cuando confiamos en Dios y desarrollamos un hábito así, estamos agradando a Dios. Dice aquí, hablando del versículo 6, el versículo 6 expresa nuestra necesidad, dice, de ser diligentes y de confiar en Dios. Debemos evitar invertir nuestro tiempo y nuestras energías con firme determinación y esperar pacientemente en el bien que Dios nos proveerá. O sea, como dije, tenemos que confiar en Dios y esperar pacientemente en que Dios lo recompensará también, porque si nosotros damos dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre. Entonces Dios no se va a quedar con nada. Dios lo manda a que vivamos la vida diligentemente. Dios no nos manda a que vivamos la vida descuidadamente, sino diligentemente, utilizando la sabiduría que Él nos da, pidiendo la sabiduría. Por eso allá en el libro de Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, pedidla, dice, y Él la dará sin reproche, en abundancia y sin reproche. Entonces venimos hablando esta lección, hermano Marlon, desde un principio, 3 puntos diferentes. El inútil afán, lo que la vida nos quita el tiempo para las cosas de más importancia. Correcto. ¿Verdad? Entonces, como primer punto, decía aquí, ¿verdad?,
dice el inútil afán, como le dije, pero nosotros tenemos que evaluar, dice, el verdadero valor de las posesiones. Cuando evaluamos el verdadero valor de las posesiones, nosotros sabemos que por muy rico, por muy inteligente que sea el ser humano, y acumule todo lo que haya acumulado en su vida, eso se va a quedar, como lo dice el Eclesiastés, vanidad de vanidades, ¿verdad? Pero cuando invertimos en el Señor y Él digamos, lo que Él nos da a nosotros, mientras vivamos en este mundo, podamos ayudar al que lo necesita, estamos haciendo tesoros en el cielo. Por lo menos usted citó un versículo, pastor, que dijo, a donde dice ahí en el libro de Mateo, que no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, sino hacer tesoros en el cielo, ¿verdad? Y como punto número 2, dice, reconocer la seria diferencia que hay entre vivir sabiamente y vivir neciamente. ¿Por qué razón? Porque en el punto número 2 pudimos ver que hay consecuencias en la vida. Cuando se toman decisiones sabias, tenemos buenos resultados. Pero cuando se toman decisiones necias, van a haber malos resultados, obviamente. Como cristianos, nosotros debemos identificar todos esos términos y somos responsables de nuestras actitudes. Porque como empezaba aquí, ¿verdad?, la lección con este comentario que lo presenta el expositor y dice de que aún hasta para salir airosos de un día de trabajo, dice que un día común y corriente, dice que necesitamos de la sabiduría de Dios, porque en un momento dice que puede echar a perder todo, o puede, con una mala elección de expresiones, dice que puede echar a perder todo, porque con nuestra boca confesamos todo, ¿verdad? Entonces, para bien o para mal. Entonces, y como punto número 3, identificar la confianza en Dios como la clave para vivir sabiamente. O sea, cuando nosotros identificamos todos estos términos y tenemos la plena seguridad en Dios, sabemos que como dije en cierto momento, que tenemos al Espíritu Santo que nos guía, ¿verdad? Pero aparte de eso, también tenemos una sabiduría que Dios nos ha dado y la vamos a ejercer cuando la necesitemos y vamos a vivir sabiamente. Vamos a vivir de una manera en concordancia con lo que la Biblia nos indica, con lo que Dios espera de nosotros. Por eso, hermanos, esta lección espero de que haya sido de bendición y que la hayan entendido. Yo no sé si quedó alguna duda en alguno de ustedes, si quieren aquí, alguna pregunta, alguna duda que haya quedado, es el momento que podemos contestar cualquier pregunta. Sabemos que el hermano Marlon recién viene llegando, pero son personas preparadas que saben y discernir la palabra. Y por eso, pues, este es el momento, como les digo, si alguien tiene alguna pregunta acerca de la lección, y si no lo hay, pues, pónganse, dígame, hermano. Sí, no, y lo importante sobre el último punto es que el Evangelio está establecido sobre bases, fundamentos que Dios estableció. Amén. Cuando los violamos, van a haber repercusiones en nuestra vida. Entonces el cristiano sabio va aprendiendo cuando nosotros aprendemos. Venimos de un mundo desordenado, tal vez de un hogar que no se respetaban los parámetros de los padres. Entonces hoy nosotros, el Señor viene y nos recoge de diferentes lugares, nos trae a su palabra y Él nos comienza a educar. Amén. Y cuando saboreamos vivir la palabra de Dios, vienen las bendiciones. Pero también la iglesia tiene que predicar, así como el mismo Dios, que la iglesia trae un mensaje de bendición y de oportunidades, pero también un mensaje de juicio.
Amén. Y el juicio viene cuando hacemos lo contrario a lo que dice la palabra. Amén. Por eso es que el Señor dice, si a los fariseos, aquellos que vivían conforme la ley, pero hacían lo contrario, conforme el amor realmente de Dios, ellos vivían una vida de apariencia y el Señor lo consideró eso como hipocresía. Entonces dice que nosotros no somos mejor, hay veces, que los fariseos, porque nosotros hay veces queremos apantallar ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios estamos faltos. Entonces es bueno establecer, bueno, la clase lo establece, que hay fundamentos, reglas, ordenanzas Amén. dentro de la Escritura, que si las vivimos,